¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Después de Carlos Polimeni y la primera tarde en la 530, aquí estamos para hacer que vuelvan las ideas hasta las 6, 4 y 5. Salud la barra. Hola Luis Pablo Giniger. Hola Pablo Caruso, ¿cómo lo dice que le va? Tengo que pensarlo un poco. Hola Bueno. Gabriela Radiche. Seguí pensando, ¿cómo va? Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Bueno, estábamos compartiendo, por supuesto, martes 3 y 5 de la tarde. Lamentablemente ya es parte de nuestra rutina comentarles que hay represión a jubilados y jubiladas en los alrededores del Congreso. Sí, como cada miércoles. Como cada miércoles, perdón. Pero está ocurriendo algo que de alguna manera tiene que ver dos cosas. Una que nos toca los Polimeni, que no la habíamos visto, pero que la cubrió Martín Suárez, nuestro compañero cronista de la radio, que tienen que ver con la imaginación política, si ustedes quieren, la imaginación popular. En este momento, ¿quién podría describir bien lo que está pasando con jubilados y jubiladas y la gendarmería? Bueno, alguien tiró espuma, de esa espuma que parece nieve, y entonces está ocurriendo un hecho bastante notable, y es que uno puede ver a los cascarudos de la serie El Eternauta, sí, de alguna manera, ¿no? Está muy bien. Que son los policías recontra uniformados, con los escudos, con los cascos, con máscaras también, cubiertos de algo que parece nieve. En realidad es la espuma, la típica de los carnavales, pero en la imagen parece nieve, y además se puede ver a varios manifestantes cubiertos con las máscaras que utiliza el Eternauta. Sí, algunos son manifestantes y otros son cronistas. Pero todos los que están allí, a salvo, también lo vienen haciendo en otras manifestaciones de otros miércoles. Claro, pero el combo da el Eternauta. El combo de Eternauta, porque le descargaron potes de nieve de carnaval, de espuma de carnaval, así es, a la policía. Y la verdad es que, bueno, qué sé yo, a alguien se le ocurrió algo, ¿no? La imaginación al poder. Así es. Es muy impactante ver cómo están los gendarmes posicionados, porque están con su escudo bien pegado al cuerpo, bien pegado al hombro, medio de perfil, bien pegado al hombro, una pierna adelante y otra atrás. Es decir, están como esperando el impacto. ¿No? Sí, o en posición de ataque. También, claro. Fíjate, o en posición de ataque, sí. Depende para dónde vaya el impulso. Sí, tal cual. Llama la atención. Y la otra acción que nos contaba recién Carlitos Polimeni, yo no la conocía, pero Martín Suárez, nuestro compañero, lo cubrió, es que Julián Axati y muchos otros poetas les narraron poemas a los policías. Qué manera de contrastar con la brutalidad de ellos, ¿no? Maravilloso. Tremendo. Sí, para mí eso es nota, muy interesante. Lo que han hecho. Y son maneras, bueno, por lo menos de cubrir el hecho de que las movilizaciones no son lo masivas que uno espera que fueran, ya lo hemos conversado varios miércoles, pero sí, de alguna forma, están conduciendo la escena hacia un lugar de mucha significación a partir de estas decisiones. Bueno, están en este momento en la plaza, ¿no? Por lo menos lo que estamos viendo nosotros es que hay jubilados y jubiladas y alguna que otra organización, o deberíamos decir, algunos integrantes de otras organizaciones acompañando jubilados y jubiladas en el contorno de la plaza. También hay alguna que otra, algún sector que está movilizándose, cruzando la calle y cortando efectivamente a Rivadavia en ese tramo. Bueno, veremos cómo evolucionan las cosas. En breve estamos con Fabián Waldman, que está nuestro compañero en la cobertura para la radio. Luis. Sí, y más temprano se dio otra movilización, y esto también lo mencionamos en relación a lo que venimos charlando, discutiendo. Bueno, pasan tantas cosas, el ajuste es tan grande, abarca tantos sectores, que por supuesto movilizarse es imprescindible. Deberíamos estar todos movilizados permanentemente por la envergadura del ajuste. Lo que nos preguntamos es: ¿por qué hacer movilizaciones en paralelo y no juntarlas y de esa manera tener más fuerza? Bueno, hoy fue el turno de los científicos y universitarios allí en el polo ubicado sobre la calle Godoy Cruz, donde está la sede principal del CONICET, y también el mismo recurso, ¿no? Bajo la idea de que nadie se salva solo, y la figura del Eternauta convocando a la movilización de hoy. La consigna era
Digo era porque, bueno, la movilización ya ocurrió, la tormenta avanza, la resistencia también, con la imagen de la máscara del Eternauta. En un rato vamos a dar cuenta de lo que fue esa movilización, que fue muy importante, lo puedo adelantar. De verdad se convocó mucha gente allí en el polo científico, estudiantes, investigadores del CONICET, docentes universitarios, realmente se juntó mucha gente y vamos a repasar, si bien lo venimos haciendo, vamos a repasar algunos datos que dan cuenta del ajuste en ciencia y tecnología. Y también otra movilización hacia el Ministerio de Salud de profesionales del Garrahan, del Hospital Garrahan. Uh-huh. Otra vez, ¿no? Son todas situaciones que tienen la misma razón en su padecer, que son las políticas del gobierno, las políticas de ajuste del gobierno. Con lo cual bien podrían amplificar el mensaje. No quiero poner por encima una crítica constructiva por encima del evento, del acontecimiento, porque no es el caso, pero frente a estas situaciones la verdad es que, bueno, son cosas que se nos vienen por nosotros, por lo menos a nosotros en el programa, muy a flor de piel. Hoy podría haber sido en la convocatoria de jubilados y jubiladas la reunión, el lugar de reunión por el cientificidio, por la condena al cientificidio, por los ajustes, y también el Hospital Garrahan podría haber sido. Bueno, pero ahí estamos, ahí está la situación. Otra vez, el despliegue de fuerzas de seguridad es enorme, es desmedido, es exagerado, es el mensaje. Es el mensaje, porque recién había algunos sectores que acompañan a jubilados y jubiladas movilizándose por Rivadavia. Y entonces, a mitad de la Plaza Congreso, antes de llegar al Palacio, digamos, ahí se planta alguna de las fuerzas de seguridad. ¿Para que no lleguen a dónde? Claro. ¿Para que no lleguen a dónde? ¿Cuál es el punto? Suponete que llegan hasta si la calle está cortada de por sí, si la va a cortar la policía. Uh-huh. Sí, y entonces, te digo ¿qué van a hacer? En vez de cortar donde está el Gomón, cortan el Congreso. ¿Y qué cambia? Si no van a invadir el Congreso, ¿no? Pero además te digo, lo que logran, yo vengo caminando desde Corrientes para acá, para la zona de Congreso, lo que logran al cortar la policía o la fuerza de seguridad, al cortar las zonas, es que efectivamente ocurra lo que ellos dicen querer evitar. Y lógico, es un lío de tránsito porque está cortado, entonces tanto colectivos como vehículos particulares buscan por dónde ir y eso lo genera la misma policía. El despliegue es el mensaje. Es insólito. El despliegue es el mensaje. El despliegue de seguridad es el mensaje. A nosotros no nos van a copar todos los miércoles la vereda, pero yo insisto... Así que la copamos nosotros. Entonces la copamos nosotros. Sí. Pero frenan a la gente movilizada, insisto, a mitad de Plaza Congreso por Rivadavia. Lo único que pretendían era media cuadra más atrás. Y en un rato termina la movilización. Uh-huh. Y como dice Luis, para los efectos de la movilización que querés evitar, lo generás vos. Sí, además hay que decir que lo que dicen que no permiten que bajen a las calles, que esa sería la cuestión, ¿no? De Bullrich, que no bajen a la calle. El otro día, el miércoles pasado, hubo detenciones arriba, en la plaza. O sea, que suben a fastidiar a los que están manifestando. Digo, la policía sube a perseguir arriba de la plaza. Porque insistimos, entonces, el mensaje... Es mentiroso. El mensaje es el despliegue policial. Es el despliegue del aparato represivo. Es el mensaje. Claro, ojo que acá estamos ante cualquiera. Y se les ocurra. Sí. Está el hecho simbólico del semaforazo, que en general es alrededor de las 5 de la tarde. Veremos qué es lo que pasa. Pero en principio lo que hacen es eso, intimidar. Luego además reprimen porque la movilización existe, la gente se va juntando, la gente empieza a juntarse en la zona de Congreso a partir de las 3:30 más o menos. Y bueno, en la medida que hay más gente, la policía decide actuar. En esa caminata que contaba hace un rato, venía de Corrientes para acá, para la zona de Avenida de Mayo, me cruza alguien en edad de jubilado, posiblemente fuera jubilado, y me dice, hay que teñirse las canas, porque si tenés canas, te pegan. Qué terrible. Me pareció espectacular, sí, excepcional. Terrible. Sí, además le di la razón, efectivamente, y le dije, me voy a teñir las canas. Y siguió viaje. Y siguió, no tenía ninguna intención de quedarse a charlar conmigo, me hacía una advertencia en relación a lo que está pasando. Bueno, es una nueva caracterización, digamos, ¿no? Depende de la edad o depende de las canas, es gente en edad de merecer palazos ya, a esta altura, de merecer ser fajado por la policía. Bueno, eléctricos despedidos, aparece ahí un sector seco.
son otros, evidentemente, sectores que se suman. Y repasemos, tenemos esta movilización, lo que mencionaba Luispa en el Polo Científico, en el edificio que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los profesionales y no profesionales del Hospital Garrahan, la comunidad del Hospital Garrahan, y también había una actividad por temas de discapacidad, ¿no? De discapacidad que va a ser mañana, jueves. Mañana Sí, jueves, perdón. Mañana jueves. Y mañana están los cabildos abiertos Exacto. de la CTA, ¿no? Sí. También muy importante. Bueno, insistimos, ¿no? Un llamado desde aquí mínimo. Quizá hoy había que vestir de ciencia la movilización de jubilados y jubiladas, y entonces no estábamos hablando de varias cosas distintas, estamos hablando exactamente de lo mismo, y el acontecimiento es otro. E imposible de evitar por aquellos que pretenden que las movilizaciones sean un dato, un rasgo arquitectónico o ciudadano del pasar por Buenos Aires o de las distintas ciudades, porque además lo de la ciencia y la tecnología se replicaba en toda la Argentina. En toda la Argentina, ¿no? Así es, o en las principales ciudades de todo el país. Así es. Bueno, 4 de la tarde, 16 minutos. En un ratito hablamos con Carlos Heller. Hoy el gobierno saca un bono, licita un bono que puede ser suscripto en dólares. Es muy interesante porque, en definitiva, y no para entrar en tecnicismos, el gobierno sigue dando muestras acabadas de que está rascando el fondo de la olla y que hay mucha preocupación, pero además da muestra de otra cosa, que está dispuesto a sacrificar las reservas del Banco Central y todo lo que eso significa con tal de sostener la baja del tipo de cambio y de esa manera contener la inflación, a riesgo de que en algún momento se vuelva agudo el problema de los dólares, que va a ocurrir por las acciones que el gobierno efectivamente decide. Entonces, evidentemente está decidido al corto plazo. El gobierno, vamos a charlar con Carlos en un ratito nada más. Y un dato que me parece importante, vuelve a entrar al Congreso Nacional un proyecto de financiamiento universitario. Así es, presentado por los rectores de todo el país, motorizado por el CIN. Sí. Es un proyecto que se presentó en el día de hoy, insisto, de parte de los rectores de las universidades nacionales, y que va acompañado, nos lo contaba aquí al aire la secretaria de la Asociación Gremial Docente la semana pasada, Laura Carboni, está asociado a la próxima marcha universitaria. El día que finalmente este proyecto tenga tratamiento en el recinto es cuando va a ser convocada la próxima marcha universitaria, pero va creciendo el conflicto. Sí. Que este año uno podría decir, porque venimos de todo lo que ocurrió el año pasado en materia de lucha por el presupuesto universitario, uno podría decir, bueno, ya tendría que haber arrancado con esta fuerza, y bueno, a veces los tiempos no son los que uno cree que en principio tendrían que ser, así que bueno, va tomando fuerza todo el conflicto, yo diría universitario / científico, insisto con esto porque es prácticamente el mismo universo, sí, ¿no? Los investigadores del CONICET son todos docentes universitarios y muchos de los docentes universitarios son investigadores del CONICET. Y si las distintas oposiciones se comportan como se comportaron el año pasado, el gobierno, y aprueban efectivamente ese proyecto, el gobierno se volvería a encontrar frente a la situación de tener que vetar. Claro. Y podría decir, bueno, y si la fuerza del año pasado se comportan de la misma manera, sostendrían el veto del gobierno. Así eventualmente, pero nunca es la misma situación. ¿Pero qué cambió? A ver. ¿Qué nos permitiría pensar que la situación puede ser distinta? Avanza la policía, perdón Luispa, sí, pero está avanzando la policía ahora, por supuesto, porque llegan otras columnas, ahora sí de la UTEP y de otras organizaciones. Bueno, ahí está la escena. No, lo que cambia es que el gobierno podría mostrar resultados electorales distintos y que la parte más cobarde de la política argentina le haga la veña al gobierno. Bueno, supongo. Claro, en todo caso es todavía peor la situación, eso es lo que planteás. Claro. Sí. No, porque pensaba cuáles fueron las fuerzas que acompañaron al gobierno en la idea de vetar, y bueno, el PRO, el radicalismo, no todo, pero lo suficiente. Bueno, lo suficiente del radicalismo y algunos peronistas también. También te diría lo suficiente, ¿no? Lo suficiente del peronismo también. Hoy, se los comentaba antes de arrancar el programa, una charla muy interesante en el programa de Daniel Tonietti en Siempre Soy, con todo el equipo, con Julio De Vido. Uh-huh. Y Julio De Vido, ex ministro de Obras Públicas de la Nación, arquitecto,
con mucha trayectoria, como bien le decía Daniel Toñetti sobre el final, un dirigente con historia, decía algo interesante, porque se planteaba el tema de los gobernadores, se hablaba del peronismo, fundamentalmente la charla, se la recomiendo, no la voy a poder sintetizar, pero en un momento se hablaba de los gobernadores que en términos ideológicos adscriben a la causa nacional y popular, son del peronismo, por lo menos, y sin embargo sus legisladores votan en el Congreso Nacional, acompañan cosas de este gobierno, digamos, sí. ¿No? Y Julio Ovidio decía, de alguna manera era un poco más contemplativo con la escena, no contemplativo porque estuviera de acuerdo, sino lo que decía es, bueno, ante la falta de un armado nacional muy importante, con cuerpo, con fuerza, que traccione, pero sobre todo que les dé un ámbito donde respaldarse frente a los embates del gobierno, ahí tenés esa situación. Bueno, sí, es lo que conversamos nosotros. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada, me parece que la política es para los valientes. Pero de todos modos aparece cuando vos preguntás qué cambió, y bueno, si todo eso cambia, uno podría pensar que la situación puede ser más favorable incluso para el gobierno de Javier Milei. Sí, claro. Vean lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la política de el proyecto de sacar los colchones, los dólares de los colchones. El gobierno hizo ayer o antes de ayer, pasan tantas cosas que me voy olvidando, 2 reuniones por Zoom, 2 reuniones vía online con los gobernadores para explicarles, entre comillas, de qué va el proyecto que dentro de una semana, si no me equivoco, va a ingresar al Congreso Nacional, y que sin ese proyecto, sin que se modifiquen la ley tributaria, etcétera, etcétera, no hay manera de que lo que propone el gobierno funcione, no hay manera. No existe hoy contador en la Argentina que le recomiende a alguien sacar dólares y ponerlo a circular, porque no está garantizada la inmunidad de alguna manera de los que puedan después preguntar de dónde sale esa plata. Lo estoy sintetizando, pero básicamente es así. Y entonces el gobierno, que dirá, va a ser muy interesante ver eso, porque el gobierno en ese mensaje les está diciendo, miren, esto es lo que tienen que... no con todos los gobernadores, ¿no? Con los gobernadores que saben que pueden jugar a favor. Van a volver a presionar seguramente con partidas o con alguna situación, para que le aprueben una y otra cosa. Es decir, el acompañamiento de esos sectores parece no tener límite, le acompañan absolutamente todo. Pero además tenemos que ser claros, cuando esos sectores acompañan, son parte de las políticas, terminan siendo ejecutores de esas mismas políticas. No es el gobierno, no es una política del gobierno nacional, es una política que todos estos sectores llevan adelante. La palabra cómplice a veces suena fuerte, pero bueno, uno podría también ponerla ahí en el menú de palabras a elegir. Pero, porque digo esto por lo que decías antes, ¿no? En términos de la charla entre Toñetti y De Vido, la justificación, ¿no? Bueno, esto es para poder sostener una situación, conseguir fondos y llevar adelante, pero tus políticas son estas. No sé si en el tono de la charla no era justificación, corre era por mi cuenta diagnóstico, era comprender un poco está bien. Las realidades conducentes. Justificación corre por mi cuenta. Okay. En todo caso, estas políticas también son de esos gobernadores, ¿no? Cuando se aprueba o se acompañan estas políticas, también son de estos gobernadores, porque si no, queda como que, bueno, ahora hay que aguantar, conseguir fondos de donde se pueda, y más adelante, cuando las condiciones estén dadas, ahí sí vamos a llevar adelante políticas nacionales y populares, o que reivindiquen todo lo que perdimos en estos años. Porque y bueno, no es así. Algún sector de la política, incluso legisladores de la oposición propiamente dicha, suelen plantear que el gobierno quiere gobernar, pretende ejercer su mandato sin el Congreso. Y la verdad es que no. Por más que diga lo que diga, Javier Milei gobierna con el Congreso. Así es. Apoyado en el Congreso, pivoteando en el Congreso, sabiendo que es importante la participación en el Congreso, y por eso tantos esfuerzos efectivos para poder sacar las leyes o bancar los vetos cuando llegó el caso. Yo creo que la crítica de Julio Ovidio tenía más que ver con, es mi interpretación, tenía más que ver con la crisis del peronismo, momento del peronismo, y el peronismo necesitando distintas expresiones, ese peronismo en las provincias, necesitando que sea otro tipo de ariete. Pero bueno, abre otra discusión. Sí, además el peronismo, ya no lo estamos descubriendo nosotros, es tan amplio
es tan amplio que dentro del peronismo vos tenés de esos sectores y tenés exactamente todo lo contrario, ¿no? Con lo cual... Y algunos no por necesidad, algunos no, porque lo militan y lo creen por convicción ideológica. Claro. Lo interesante es cómo, más allá de los partidos, por esto de que el gobierno gobierna, valga la redundancia, con el Congreso, es interesante cómo independientemente de los partidos políticos, en realidad la agrupación o el agrupamiento es ideológico. Es por modelo político-económico que querés llevar adelante. No importa en qué partido estés. Sos radical, sos del PRO, sos de la Libertad Avanza, pero estás parado en el mismo espectro ideológico. Y bueno, desde ahí se avanza y vale lo mismo para otro espacio político. En la historia, esas políticas de gobierno son también tuyas. Pasó otra cosa también muy llamativa ayer, de la que se habla muy poco, porque en general en los medios de comunicación hay situaciones y nombres propios que no se pueden pronunciar. Son muy pocos los medios en los que ocurren. Esta casa es uno de ellos. Ayer se clausuró la investigación en el Consejo de la Magistratura por el tema Lago Escondido. Consejo de la Magistratura tiene que ver con el nombramiento de los jueces, pero también con la sanción de los jueces cuando tiene una falta ética, una falta de comportamiento importante. Después hubo una causa penal por eso, la causa de dádivas. ¿Se acuerdan? Un grupo de jueces federales que se fueron a pasar un fin de semana largo, invitados, todo pago por el Grupo Clarín, recibidos por ejecutivo del Grupo Clarín en el aeropuerto de Bariloche. Esa foto es emblemática. Apareció después el manifiesto de vuelo y después apareció el chat de Telegram de los huemules que se ponían de acuerdo para todo, para armar llegar, facturas truchas. Sí, pero digo, desde cómo llegaban, desde la cuestión logística de cómo llegar hasta las facturas truchas. Sí, señor, hasta las facturas truchas. Bueno, esa causa la cierran porque dice que parecía una excursión de pesca. Pero el Consejo de la Magistratura, no importa, tiene que, evidentemente, aunque no haya responsabilidad penal, el Consejo de la Magistratura dice, bueno, puede no haber un delito penal, pero la verdad ustedes se comportaron muy mal. No está bien que ustedes acepten que le garpe un viaje un grupo económico tan importante como el Grupo Clarín. Bueno, perdón. Ayer se cayó esa investigación, se cerró esa investigación, con los votos de los, de los jueces que tienen representación en el Consejo de la Magistratura, y algunos otros, entre ellos el senador Vichy, el senador radical Vichy, que es el senador que en el Senado primero dijo hay que armar una comisión investigadora para la causa Libra, y 10 minutos después, estamos en vivo, ¿se acuerdan? Sí, entre una votación y de otra la estamos compartiendo en vivo, y después dijo pero voto en contra. Hay que armarla. Bueno, se vota que se arme, voto en contra. Ese es el mismo. Entonces, el enojo con la política de la sociedad tiene motivos muy, pero muy claros, y efectivamente el gobierno gobierna o cogobierna con esos sectores. Si no, no lo podría hacer. Y estas cosas muy de casta, ¿no? Más casta, difícil imaginarlo, no ocurrirían. Bueno, ¿cómo llegamos de la represión a jubilados y jubiladas hasta este punto? No es una casualidad. No, de ninguna manera. No es una casualidad. Ya estamos viendo escenas de policía corriendo, jubilados recibiendo gas y tratando de ser atendidos para que les arda lo menos posible. Hay ya un fotógrafo herido. Esta es un poco la escena. No podemos arrancar. Nuestro aporte de cada miércoles, la primera media hora de cada miércoles de que vuelvan las ideas, es la siguiente. Primero, contarles y tratar de ser ojos para ustedes de lo que está pasando en la Plaza Congreso, y después hacer algo que todavía la política no ha logrado, o que los sectores que protestan no han logrado: unificar de alguna manera toda la trama que está detrás del ajuste a jubilados y jubiladas, los objetivos de este gobierno y el resto de las causas por las cuales hay colectivos que están alzando la voz y poniendo cuerpo en calle. 4:30 de la tarde, hacemos que vuelvan hasta las 6. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp